algo inédito en la historia. Bueno, una nueva palabra recorre la Argentina a partir de los dichos del presidente de los argentinos, Javier Milei, y es la palabra woke. Claro, que es una manera elegante, digamos, foránea si se quiere, pero es importar una discusión que viene de los Estados Unidos. Es verdad que el presidente Javier Milei viene atacando a todo lo que represente, según él, le va cambiando de nombre. Antes todos eran comunistas, después empezó a decir que todos eran socialistas, después empezó a decir que todos son zurdos. Bueno, en esa categoría es donde en Estados Unidos se engloba, a partir de Trump y de los republicanos más extremos, esa palabra woke, que es lo que vendría a ser aquí algo así como el progresismo. ¿Qué es el progresismo en la Argentina? Bueno, el progresismo en la Argentina durante casi 20 años, el eje central del progresismo era el peronismo en su versión más de izquierda, que era el kirchnerismo. Claro, los escándalos de corrupción, nunca bien explicado del kirchnerismo, fueron provocando que hubiera montones de sectores que se alejaran o desconfiaran, pero para Milei, es Milei ahora quien ve y quien reconfigura lo que sería el progresismo. Para Milei, prácticamente todo lo que no es liberalismo extremo es progresismo. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta es un woke progresista, casi zurdo, comunista, estatista. Bien. La Iglesia, por supuesto, integra esta ideología porque defiende la justicia social. Una parte de la Unión Cívica Radical, sobre todo aquella vinculada a las universidades públicas, porque es en las universidades públicas donde se difunde esta ideología que defiende la justicia social. Y así podemos seguir. El detalle es que esa negación de todo tipo de progresismo, de todo tipo de ideología que con algún dejo de humanismo mire a la gente y a los más necesitados, es muy coincidente. Claro, estas cosas siempre al gobierno de Milei lo incomodan. Del mismo modo que le incomodan cuando uno le dice, che, el plan económico y el dólar barato es el mismo que la tablita cambiaria de Martínez de Oz. Del mismo modo, esta idea de que todo lo que es progresismo es zurdaje que lleva a la decadencia. Faltó que dijera que era la subversión, que llevaba a la subversión de los valores occidentales. Bueno, todo eso era el discurso de la dictadura. Claro, en el caso de la dictadura, venía armado de una violencia real. Acá Milei por ahora lo único que hace es tuitear contra los zurdos hijos de puta, los que van a ir a buscar, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde uno puede decir, bueno, ¿esto quedará en un grado de violencia simbólica o en algún momento pasará a ser violencia real? En ese largo discurso de Milei en Davos, no habló de economía. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué no habló de economía? Si el discurso del año pasado habló sobre todo de economía, esta vez no habló casi de economía y algunos dicen, bueno, no habló de economía porque acá los papeles de la biblioteca le están, no digo que se le están quemando, pero no le están cerrando, ¿sí? Un año de recorte tremendo a nivel nunca visto de los presupuestos, un año de bajar el déficit fiscal. Se suponía que según la biblioteca Milei eso iba a generar que terminara la inflación. Y la verdad es que la inflación está en el mismo nivel con la que la dejó Macri. Entonces, y también a Macri le había pasado algo parecido. Había déficit cero, no había emisión, sin embargo, la inflación seguía creciendo y había penuria de reservas, que es lo que le está pasando a Milei ahora. ¿Por qué? Porque con la biblioteca Milei o con la biblioteca neoliberal no alcanza a dar respuestas a las situaciones que vive la Argentina. Siempre se dice que la Argentina es un país donde se queman todos los manuales económicos, porque hay una variable que es muy difícil de entender, que es la bimonetarización. Así que la Argentina es un país que funciona en pesos cuando le conviene a algunos y cuando no funciona en dólares, y ahí está el verdadero problema, es el problema de la reserva. Después lo vamos a hablar más in extenso esta noche, pero el ministro de Economía, Caputo, se tuvo que venir porque tiene que negociar con el Fondo Monetario qué va a pasar con el cepo y cómo fortalecer las reservas y cómo hacer para aguantar este periodo de plata dulce, que es la única herramienta que tiene el gobierno para bajar la inflación, que no termina de bajar. Y también, del otro lado, tiene a los muchachos del campo que le dice, viejo, si no me vas a bajar, no vas a subir el dólar, por lo menos bajame las retenciones, y fue lo que hicieron. ¿Cuánto de eso funcionará? Lo discutimos más adelante en GPS, pero Milei no habló de economía. En cambio, habló de todo lo que tuviera que ver, ustedes lo escucharon recién, con la agenda woke. O sea, hablar contra todo lo que sea progresismo. Y una de las cosas que más generó rispidez y hasta les diría como un cierto escalofrío
fueron las declaraciones contra todo lo que sean las igualdades de derechos y los colectivos LGBT. A ver si podemos escuchar lo que dijo Milei justamente sobre la agenda LGBT y enseguida le voy a mostrar lo que acaba de tuitear Milei, porque primero lo mandó al jefe de gabinete Guillermo Francos a aclarar y ahora, recién, esta tarde, Milei acaba de emitir un tuit aclarando. ¿Qué es lo que está aclarando? No sé. Para mí a veces cuando aclaran oscurece, pero primero vamos a los datos. Lo que dijo Milei en Davos sobre la agenda LGBT. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Cuando un presidente declara esto, en un país donde costó mucho evitar los prejuicios contra los gays, contra las lesbianas, contra los trans, costó mucho evitar todo eso, costó mucho que esa gente que digamos, la había pasado realmente mal pudiera integrarse de a poco a la sociedad, costó mucho. Y sin embargo, el presidente quiere revisar esa agenda en función de cosas que tal vez existieron, casos extremos, excesos, divagaciones que pueden existir, pero también existen en el mundo heterosexual. ¿Sí? Entonces, fíjense que también hay, en este marco, se entiende la idea, hay un proyecto de ley de derogar la figura del femicidio, del agravamiento sobre un crimen si fue contra una mujer, o sea, de alguien que tenía un vínculo o que solo la mató por su condición de mujer, algo que también puede haber habido algunos excesos legales en las interpretaciones, pero hay un consenso social de que eso no podía seguir así. Y aún así no se han logrado bajar la cantidad de femicidios en la Argentina, de mujeres que mueren a mano de los hombres, en general por celopatías. Pero algo pasó, porque hoy el presidente Javier Milei sacó este tuit, diciendo, bueno, hace unos días nos paramos en el estrado de foro de Davos y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología que hace décadas pretenden imponerle al mundo está condenada al fracaso. Es cierto que yo les digo, la ideología woke, o lo que para nosotros es el progresismo, o lo que para la dictadura, de la dictadura para acá, era la izquierda, ¿sí? Que veían izquierdismo en todos lados. En algún momento se decía, y lo decían los textos de discusión de los intelectuales de la dictadura, que ya Heráclito era marxista, así que imagínense de las pavadas que hablamos. Bien, en aquel momento se les llamaba, a todo veían marxismo, detrás de todo veían marxismo. Acá detrás de todo van a ver esta palabra, acostúmbrense, woke o zurdaje o las cosas que utiliza Milei. Pero en algún momento, si podemos ir más adelante, Milei dice: la respuesta que tuvimos de las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi, falacia ad hominem y acusarnos de decir cosas que no dijimos. Acusarnos de decir cosas que no dijimos. Fue clarísimo lo que dijeron. O sea, lo que dijo el presidente fue clarísimo, está grabado.
y en cualquier lugar más o menos civilizado del planeta generaría un poquito de escozor o por lo menos de resistencia. En la Argentina, algunas encuestas marcan, seguramente irán apareciendo más, pero por ejemplo se conoció una de Roberto Bachmann hoy que decía que el 60% de la población está de acuerdo con las políticas más tolerantes que tienen que ver con las cuestiones de diversidad de género. Entonces el presidente Milei, que no habló de economía esta vez, tal vez porque no tenía mucho para demostrar, insiste en esta agenda de ir contra las diversidades, o sea, ir contra lo que se había logrado en todos estos años, donde seguramente hubo muchos excesos, hubo mucha... esto se discute también en Estados Unidos, los excesos que hubo en lo que es la cultura de la cancelación, de decir, bueno, si tal o cual persona una vez le pegó a una mujer, no se pueden escuchar sus discos, todas esas cosas que se discutieron y que se siguen discutiendo. En el caso de Milei, esto suena a otra cosa. A los argentinos nos suena a regreso a las ideologías autoritarias, ¿sí? Que va acompañado de un proyecto de ley que quieren, seguramente va a ser una vez que les vaya bien en las próximas elecciones, ir contra la interrupción voluntaria del embarazo, ir contra la figura del femicidio en el Código Penal, ir contra el DNI, que una persona, según su identidad de género, puede optar por otro DNI. Y después, esto que decía Milei en la presentación, utilizar casos reales, individuales, para extrapolar una teoría que no existe, porque así como Milei puede decir, sí, hubo una pareja de gays que grabó a sus chicos teniendo sexo de manera prematura y lo comercializaba, sí, también uno puede decir que hay cantidad de parejas gays que de hace años y años en Estados Unidos viven adoptando pibes y los pibes se han adoptado normalmente. En ese universo, un caso no hace una tendencia, pero las simplificaciones futbolísticas, barrabravas, a las que echan mano estos muchachos de la ultraderecha, multiplicadas a su vez por las redes sociales, generan estas cosas. Y hablando de redes sociales, ahí se da un detalle interesante, porque la ultraderecha parece que es la vencedora irrestricta en las redes sociales, mucho más si se cambian los algoritmos, como lo cambió también Facebook a partir de Mark Zuckerberg, un hombre que estaba ahí en la asunción de Donald Trump, y es como que promueven el insulto. Porque, claro, es mucho en 140 caracteres o en un tuit, por más que ahora sean un poquito más grandes, es más fácil insultar que argumentar. Entonces el insulto, la burla, aquello que Lilia Lemoyne decía, no, bueno, para que nadie lo escuche, decir que es un tonel de medialunas, y así, la impugnación ad hominem, como se queja Milei, ¿sí? Que es un argumento típico de la ultraderecha, pero ya era conocido de los tiempos de Hitler, quiero decir. En la batalla política, la mentira se usa siempre. El asunto es cuando se pierde cierto decoro a la hora de utilizar la mentira, o cuando la mentira es tan amplificada que después se convierte en un parlante gigantesco. Y ahí se entabla el debate entre qué puede más, o qué va a poder más en las democracias contemporáneas, si las redes o la calle. Fíjense que ayer, en el Parque Lezama, en el mismo escenario donde Milei hizo uno de sus actos de campaña, hubo esta asamblea, qué paradoja, ¿no? Una asamblea del colectivo LGBT que está organizando una marcha para protestar contra las declaraciones de Milei en Davos, convocada por redes sociales y por foros y por grupos de WhatsApp de gente que está espantada sobre el retroceso que suponen las declaraciones de Milei. Las reacciones a la ultraderecha se dan en las calles. Esto es de ayer. ¿Sí? A ver, escuchamos un poquito. Después vendrán movilizaciones y a las movilizaciones se discutirá si hay que aplicarles o no el protocolo antipiquetes y ahí seguirá la historia del debate ideológico que plantea el gobierno de cara a las elecciones. Este debate ideológico es el mismo debate ideológico que se da con matices en otras partes del mundo. Ayer en la puerta de en Berlín, el lugar donde se hacen las manifestaciones, hubo manifestaciones contra el ascenso de la ultraderecha. Claro, allá tiene otra agenda que acá la ultraderecha, lo mismo que en Estados Unidos.
pero es este tipo de manera de hacer política, con simplificación, con redes sociales, con insultos y tratando de zurdos a todos los que no piensan como ellos. Más o menos es así. También, esto es ayer, también hubo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, amiga de Milei, ayer le fueron a cantar en Roma el Bella Ciao, que es el Bella Ciao, es la famosa canción, aquella que se cantaba en La Casa de Papel, pero si uno evoca un poquito más, era la canción de resistencia de los guerrilleros, de los partisanos italianos contra Mussolini, o sea, contra el fascismo. Esto que se plantea seguramente se va a discutir en las elecciones, ¿sí? Y ahí va a ser donde, ojo, porque acá Milei lleva las de ganar, porque a diferencia de otros países, acá el progresismo ha quedado vinculado a dos cosas muy difíciles de levantar. Tal vez un poco en Estados Unidos también, que son la inflación y la inseguridad. O sea, no hay duda que Milei gana porque entendió que el principal enemigo a batir era la inflación, y así se llevó el 56% de los votos. El progresismo, además al revés, el progresismo cayó por la inflación y fue derrotado por los momentos neoliberales de la historia reciente por la inflación. Isabel Martínez se va en un contexto de alta inflación. Alfonsín se va después de una hiperinflación. Cristina se va y pierde el peronismo en un contexto de inflación creciente. También Macri se va pierde en un contexto de alta inflación. Y ni qué decirles a Alberto Fernández. El progresismo, no es que incluya a Macri en el progresismo, claro, pero el progresismo nunca entendió la manera que la inflación le cagaba la vida a la gente y nunca supo frenarla a tiempo, como sí lo hizo Perón en su momento. Que Perón vio en algún momento en la segunda presidencia, tenía un problema de inflación, puso un freno y entendió que eso había que frenarlo de alguna manera. Y uno puede decir también que hasta el propio Lula entendió el problema de la inflación en Brasil y le puso freno en su momento. Acá no lo entendieron, siguieron adelante y ahí terminó ganando Milei. Y el segundo problema, que también se plantea en los Estados Unidos y también permitió que Donald Trump, un tipo condenado, o sea, porque, a ver, de todos estos, ellos se hacen, el discurso de ultraderecha se hace el honesto y se agarra de la honestidad. Fíjense lo de Trump, que es un señor condenado que va a presidir un gobierno de ricos para los ricos y no importó nada. ¿Qué piensan? ¿Que hubo una epidemia de estupidez en Estados Unidos que terminó todo votando a Trump? No, había enojo con algunas cosas que estaban haciendo los demócratas, entre otras cosas, no haber entendido también allá el deterioro de la calidad de vida en las grandes ciudades por la inseguridad. No es la inseguridad nuestra, no es la inseguridad del motochorro, no es la inseguridad del robo de celulares que se vuelve masivo, es otra inseguridad que tiene que ver con la marginalidad, con los adictos, con los inmigrantes que no los logran manejar y acomodar en puestos de trabajo y que terminan entrando en oleadas de desesperación que vienen de otros países, no solamente de América Latina, y terminan entrando a la ciudad de Santuario y la gente empieza a vivir mal en esas ciudades. El caso más tremendo es San Francisco y es Los Ángeles. Esas cosas han hecho que el progresismo perdiera, ¿cómo decirlo?, perdiera legitimidad frente al común de la población. Acá también la inseguridad va a ser el gran debate en la campaña electoral, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y ahí se da un efecto de pinzas, donde el progresismo encarnado en Kicillof, que es el único gobernador que le discute a Milei hoy, tiene su talón de Aquiles en la inseguridad. No porque no hayan bajado las estadísticas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, sino porque Kicillof no habla de la inseguridad, es como si fuera un problema de otra provincia, la inseguridad. Kicillof no habla de la inseguridad y es de Jorge Macri por un lado, pero también los voceros del gobierno libertario lo que le dicen, ¿y por qué no habla de inseguridad Kicillof? ¿Y por qué no habla de inseguridad? Porque es como que niegan el tema y está en la peor de la encrucijada, porque en la provincia de Buenos Aires el jefe de los fiscales es un hombre del PRO, al que nunca pudieron echar, Julio Contegrán, que tiene fiscales que posan de garantistas y que terminan facilitando la puerta giratoria en provincia de Buenos Aires, algo que nosotros les contamos. Ahora, enseguida, les vamos a contar también una tremenda intervención fallida de la justicia y de la policía en el caso de un menor que termina muerto el viernes pasado, pero detrás de la muerte de ese menor, que ya se había llevado un policía y que había mandado al hospital y está muy gravemente herido un médico,
hay una intervención fallida del Estado, que no funcionó, y de eso el progresismo no encuentra respuesta, solo victimizar en términos sociales a la pobre gente que sale a robar, y eso hoy por hoy le deja un campo tremendo a esto, a la ultraderecha que quiere avanzar sobre el progresismo, sobre las causas que en otra época eran, ¿cómo decirlo?, de buen gusto, ¿sí?, y que tenían que ver con la democracia. Fíjense que es tal el avance sobre principios que hacían a la convivencia democrática en la Argentina, que el año pasado nosotros acá en GPS, Raúl Timerman y Sheila Wilker habían hecho una encuesta muy interesante a los 40 años de democracia, qué pensaba la gente de la democracia, y la opinión era negativa. ¿Y qué hizo el gobierno esta semana, según trascendió? Mandó a hacer una encuesta sobre si los argentinos aceptarían un gobierno autoritario. Cuando uno escucha a Milei en Davos y sabe de esta encuesta, empieza a entender para dónde van las cosas. Bienvenidos, esto es GPS.